Buenas tardes, Iglesia Betania. También a los que nos podéis ver por medio de internet, de YouTube, Facebook. Bueno, queridos y amados hermanos en Cristo, podemos decir que esta predicación entra y encuadra dentro del reino de los cielos. Yo diría que todo lo que hay en la palabra de Dios está dentro del reino de los cielos. Nos vamos, como he dicho, a Isaías capítulo 40, y es uno de los cimientos proféticos que Isaías expuso cuando estaba Israel. Y vamos a entrar, porque Isaías, si lo estudiamos, se puede dividir en dos partes. Del 1 hasta el 39 está hablando del Antiguo Testamento. Pero si veis ya el encuadre metido en el capítulo 40, los versículos primeros, ya os suena de algo, ¿verdad? Os suena que ya no tenemos que irnos a ese Nuevo Testamento. Y el Señor, por medio de Isaías, está profetizando de su misericordia y de qué forma va a llegar la misericordia. Si los 39 capítulos anteriores corresponden a los libros, como he dicho, del Antiguo Testamento, entonces los siguientes, los veintitantos siguientes, están llenos de descripciones que nos hablan de la segunda persona de la Trinidad, concretamente del Señor Jesús, el Mesías. Ciertamente corresponde, como he dicho, a los libros del Nuevo Testamento. Y en esta sección, Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 66, el profeta mira hacia la vuelta de Judá de Jerusalén, hermano. Esa vuelta que tanto se hizo esperar y el que tuvieron en cautiverio sobre 70 años. Y después la restauración futura de todas las naciones y la segunda venida de Cristo. Pero nos vamos a ir a unos versículos concretos, y aunque haga una introducción de este capítulo, pero la esencia de lo que yo quiero, lo que se va a predicar en esta mañana, está en los últimos capítulos. Vamos a leer 29, 30 y 31, versículos muy famosos y que nosotros conocemos, y que y nos pueden dar mucha energía espiritual, porque no hace falta, hermano. Herda 29 dice: herda el esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios, por medio del profeta Isaías, está reprendiendo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y lo mismo lo llama Israel que lo llama Judá, y ambos son el mismo, aunque se hayan separado. Por esa incredulidad, por esa rebeldía que ya ellos, desde que salieron de Egipto, estaban empleando en contra del Señor. El pueblo con quien Dios había pactado, el pueblo que profesaba pertenecer a un Dios todopoderoso y que debería haber sido ejemplo para las demás naciones, incurrieron en pecados mucho más graves que las naciones que tenía alrededor. El contexto histórico y teológico de Isaías 40 va así. Isaías marca un antes y un después en este libro. Termina la sección del juicio y comienza, para lo que quieren decir los teólogos, el Deuto Isaías, el libro de la consolación. La situación del pueblo, el pueblo de Israel, estaba exiliado en Babilonia, y podemos llamarlo dentro de este contexto. Llevaban décadas lejos de la tierra, estaban desesperados.
Pero el Señor había omitido un juicio que a lo largo de sus profetas le estaban diciendo que se arrepintieran, que si no, irían. Y fueron. El mensaje central del capítulo, el capítulo arranca con un grito de consolar. Consolar a mi pueblo, dice vuestro Dios. Porque aunque sea un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Babilonia parecía invencible, pero Isaías empieza a describir la grandeza absoluta de Dios en comparación con todas las naciones. Y lo vemos reflejado a partir del versículo 12 del capítulo 40. Y hace una comparación al Señor. Dios en comparación con las naciones, y habla también sobre los ídolos. ¿Qué son los ídolos para el Señor? No son nada. Dios cuenta las estrellas por su nombre, mide las aguas con el hueco de su mano, y el universo es como una cortina para él, hermano. La escritura del capítulo, según Motier, tengo el libro de Motier de Isaías, divide el capítulo 40 en dos grandes movimientos que contrastan con la grandeza de Dios y con la fragilidad humana. La revelación de la gloria del Señor, versículos del 3 al 11, que no lo vamos a leer por amor al tiempo. El Dios incomparable frente a la creación y los ídolos, del 12 al 31. El creador del cosmos, que está entre el versículo 12 y 17, Dios mide las aguas con el hueco de su mano y pesa las montañas en una balanza. Para él, las naciones potentes como era Babilonia no son nada, solo es una gota de agua. Y está haciendo esa comparación para que veáis vosotros al Dios en quien servimos. Y luego viene también la locura de la idolatría, grande y muy grande. Motier resalta la ironía del texto: los hombres tienen que asegurar a sus ídolos, porque si no se caen. ¿Cuántas veces hemos visto en vídeos cómo van los ídolos y tropieza uno y el ídolo y el suelo? Y él hace la comparación, que él extiende a los cielos con su mano. Todos los que esperen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y el Señor se adentra en esto y nos da a los cristianos esa inyección de ánimo que necesitamos. Porque la vida es dura. Porque la vida, como dice Pablo, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y esto tiene una aplicación directa para cada uno de nosotros. Dios está reprendiendo al pueblo por ser un pueblo rebelde, desobediente. Pero es que si nosotros nos fijamos, cuando nosotros nos introducimos en ese pueblo de Israel, somos como el pueblo de Israel. El Señor ha puesto su palabra para que nosotros caminemos y andemos en su palabra. Pero en muchas ocasiones, hermanos, resbalamos, no obedecemos, somos desobedientes y pecamos. Pero nuestra vida es muy semejante a la rebeldía de Judá y también de Israel. En muchas ocasiones somos rebeldes. Y esto lo tenemos que encuadrar dentro. Y estamos dentro de la ciudadanía de los cielos. Porque una vez que dejamos el reinado de la tiranía de Satanás, el Señor nos incorpora en el reino de su amado Hijo. Isaías empieza desafiando la capacidad humana de comprender a Dios y pone unos ejemplos que puede hacer que el Dios que hace y mide los cielos con el hueco de su mano, calcula la extensión de los cielos con la palma de su mano, pesa la montaña en una balanza y te está diciendo con esto que ¿qué Dios hay como este? Nadie, ningún Dios. El Líbano entero no bastaría para quemar madera en su altar. El mensaje: no temas los ejércitos, ante la magnitud de Dios los imperios son nada y vanidad. Habla de la idolatría
Y aquí hay un toque de ironía. Compara a Dios, que sostiene la galaxia, con un ídolo, con un artesano, que el hombre tiene que atar para que no se caiga. Él saca a las estrellas por su nombre y las cuenta. Todas tienen su nombre, que lo pone aquí. Todas. Y esto es clave para el versículo 29. Dice que no falta ninguna de ellas a causa de la grandeza y de la fuerza de su poder y de su dominio. ¿Cómo no va a tener cuidado de cada hijo suyo, lavado por la sangre de Jesús? Esta es una predicación de esperanza, una predicación de ánimo para cada uno de nosotros que estamos pasando por, o pasamos por situaciones adversas, pero no nos gusta. Ya seguí un poquito más adelante porque es larga la predicación. Vamos a ver 3 esferas en las que el Señor nos pone. 3. Volar, correr y caminar. Nosotros entregamos nuestro agotamiento y nuestras debilidades y a cambio Dios nos da y nos imparte su propia fuerza inagotable para caminar y no desmayar. Como hemos leído, hermanos, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y este es el versículo en el cual vamos a hacer la reflexión. 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque, como dice en Efesios 2:10, una vez que Él nos ha introducido en su reino, en el reino de su amado Hijo, en el 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, esa nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. El reino irrumpiendo en nuestra fragilidad. Y que tiene que ser así. Porque el que dice el Señor, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humillado, al humilde. El reino irrumpiendo en la fragilidad para romper las cadenas, yo diría, del cansancio espiritual, que muchas veces llamamos. Las 3 esferas, volar, alas como las águilas, es el momento de la visión alta. Tenemos que tener una visión bastante alta, de revelación, donde el creyente se eleva por encima de las crisis para ver el qué, la soberanía de Dios. Correr es la respuesta ante los desafíos urgentes, hermanos. Es la fuerza para avanzar rápido sin desfallecer. Cuando la vida exige un esfuerzo extra. Y yo sé que en muchas ocasiones exige un esfuerzo extra. Y si no fuera por el Señor, desmayaríamos. Esfuerzo, caminar. Quizás el mayor milagro y lo más difícil de llevar a un cristiano es la perseverancia en lo cotidiano, en la rutina, que a veces parece gris, manteniéndonos el paso sin desmayar. Primero, volar. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El reino de los cielos no es para los que nunca se cansan, no, hermano, sino para aquellos que reconocen su agotamiento espiritual, deciden anclarse en el reino de los cielos o en la eternidad de Dios. Para eso es, hermano. Cuando el cristiano se siente ciudadano del reino de los cielos, en verdad que no podemos y nos debemos de sentir fuertes espiritualmente, porque nuestra fuerza
proviene del Dios omnipotente. Y Dios nos da una visión totalmente diferente, y eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros antes de ser cristianos y después de ser cristianos. Nuestra panorámica cambia, nuestra visión cambia, todo cambia, absolutamente todo. Cambia nuestra forma de ver las cosas en el mundo. El mundo lo está viendo desde un nivel, desde el suelo. Nosotros nos elevamos como las águilas y vemos una panorámica diferente, hermano. El hombre no puede vislumbrar ni percibir en el estado que se encuentra, porque la realidad de su vida es pecaminosa y no puede vislumbrar a ver más allá. Pero lo que Dios ha preparado para sus hijos lo elevan como la águila. El águila, y ponen ese ejemplo, ¿por qué creéis que el águila vuela más alto que ningún ave? No por su fuerza, sino porque sabe aprovechar las corrientes térmicas ascendentes. Por eso vuela tan alto. Elevarse implica perspectiva, y no una perspectiva normal, sino una perspectiva celestial. Porque el Señor ha dicho que ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo está arriba, en los cielos. La vida cristiana comienza y se mantiene con una visión correcta. Mirar desde arriba, no desde el fango de las circunstancias y la miseria en esta tierra. La fatiga no es el final del camino, hermano. Es el escenario correcto para que el Señor nos dé la fuerza necesaria para que podamos caminar en esa vida cristiana. Volar, la victoria de la perspectiva visión celestial, hermano. Volar representa en esos momentos de crisis o de la revelación donde Dios nos eleva por encima de las circunstancias que estamos atravesando, por enfermedad, por pérdida de trabajo, por muchas circunstancias. El Señor nos eleva. Yo recuerdo cuando, en mi época corta de montañero, cuando nos poníamos en la base de la montaña, no se podía ver nada más que montaña, y en lo alto. Y no veíamos nada. Subíamos fatigosamente, pero cuando llegamos a la cima, cambia la perspectiva de la visión. Total. Hay un paisaje precioso y nos sentimos como en el cielo. Pues esa es la vista que el Señor nos da, como las águilas, porque el Señor nos eleva para ver una vista celestial y mirar desde el cielo, hermano. Dios nos ve no desde este lado del sepulcro, sino desde el otro lado del sepulcro. El Señor está desde el otro lado, y esa es la vista que tenemos que tener nosotros, y esa es la vista que debe de tener el cristiano, hermano. Dios nos está viendo en tiempo presente desde el otro lado del sepulcro. Pablo lo dice: cerramos los ojos aquí, presentes a Cristo. El enfoque teológico aquí el reino se manifiesta con soberanía cuando volamos las montañas que parecían muros infranqueables. Cuando yo las miraba desde abajo, cuando tú estás arriba, se hace como un pequeño obstáculo. La visión desde lo alto nos da la capacidad de ver las pruebas desde un punto diferente y una perspectiva diferente a la del mundo. Colosenses 3, 1 y 2 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba no se pueden encontrar sin tener un nuevo nacimiento. No se pueden encontrar, hermano.
solamente en lo que Dios nos dice, y para esto está que la fe es el vehículo necesario, imprescindible, para que nosotros podamos tomar esas corrientes. Y esa es la fuerza, es el Espíritu Santo que nos impulsa, hermano. Segundo, correr sin desfallecer, sin cansarse. Pero los que estén en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como el águila. Ahora vienen, correrán y no se fatigarán. Y en la vida del creyente hay momentos de intensidad, temporadas donde se requiere una entrega, vamos a llamarla extraordinaria. No siempre tenemos la misma fuerza. Un servicio entusiasta y un seguro que enfrentemos batallas espirituales intensas, y no solamente contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Grados de fuerza y energía que nosotros no podemos aportar por nuestras propias fuerzas. Porque, como bien sabemos, libramos una batalla, como hemos dicho antes, con seres inmensamente superiores a nosotros, con unas armas que ellos tienen que nosotros no podemos tener, que ellos sí nos ven y nosotros no los vemos a ellos. Que con las armas no podemos ganar, somos el enemigo a batir por las maldades y las huestes celestiales de maldad. Un verdadero cristiano, ya lo he dicho, bueno, se dice en varias ocasiones, es el verdadero enemigo de Satanás. Correr, diligencia en la misión. Correr es la etapa en que no es de expansión, del servicio que debería de ser ferviente cada uno de nosotros. Y nos tendríamos que hacer un autoexamen, como al servicio, como somos de fervientes a la hora de trabajar para el Señor. Y la respuesta rápida al llamado de correr a Dios es la energía sobrenatural para avanzar cuando el camino es exigente. Y seguro que lo es. Seguro. Testimonios cada uno de nosotros. Miramos nuestra vida cristiana pasada. Hay momentos buenos, momentos malos, momentos que se nos exige, pruebas de fe, fallos, los cuales caemos. Versículo de apoyo, Hebreos 12, 1 dice: por tanto nosotros también despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes decía que no solamente Satanás es nuestro enemigo a batir, nosotros mismos, porque aquí nos está diciendo, despojámonos de qué está diciendo, de Satanás, no del pecado que nos asedia. Estamos siempre que podemos caer y caemos. El primer enemigo que tenemos no es Satanás y su fuerza, sino nosotros mismos. El reino aquí es dinamismo. Tenemos que estar en constante movimiento. No podemos ser perezosos, no debemos de ser perezosos. El Señor no quiere la pereza. Correr implica disciplina, y el enfoque es la capacidad de avanzar hacia la meta. Y aquí ya se presenta una visión, una meta enfrente, sin que el cansancio del mundo nos detenga. El reino de los cielos impulsado siempre hacia adelante. 1 Corintios 9, 24 al 27, esos versículos de apoyo que siempre nos tenemos que apoyar. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros es una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como loco. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino fijado y sé de la forma en que tengo que correr, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro,
yo mismo venga a ser eliminado. Y la gran diferencia, y Pablo, si os dais cuenta, pone muchos ejemplos de carreras, porque vivía en un contexto y en una historia donde había Juegos Olímpicos. Y desde luego, esto de las carreras es una figura muy válida para reflejar en cómo debe de correr el cristiano la carrera de la fe. La vida cristiana es como una carrera, demanda un esfuerzo grande. A quien le gusta el deporte, nosotros lo observamos, a mí me gusta mucho el deporte, y en el atletismo es como mejor se ve. Una persona disciplinada, una persona que entrena todos los días y se tiene que abstener de muchas cosas que son lícitas y que gustan al cuerpo, pero ellos tienen un objetivo: ganar. Sin embargo, nosotros, aquí la diferencia no es que uno tiene que llegar a la meta, sino todos tenemos que llegar a la meta. No para salvación, porque la conseguimos gracias al Señor Jesús. Por eso somos salvos, por medio de la fe, sino para la recompensa que el Señor nos tiene guardada. Aquí, naturalmente, el premio no es la salvación, sino una recompensa por un servicio fiel. La salvación nunca se presenta como resultado de nuestra fidelidad. En muchas religiones, en otras religiones sí. Pero Cristo pagó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Pero la vida cristiana que viene después no es una vida de prosperidad como el Evangelio de la prosperidad. Si quieres se debe con dinero, no. La batalla del cristiano, la vida del cristiano, es una vida ardua, difícil, de abnegación. Caminar. Sinónimo: perseverancia, progreso y meta. La victoria de la perseverancia. ¿Y sabéis lo que se puede definir como es? Una fidelidad, pero diaria. De todos los días. Y a menudo caminar es lo más difícil. Esta tercera parte es la más difícil de todas. Es la constancia en lo invisible, en la rutina, en los días normales. Es lo más difícil que es caminar. Versículo 5:25 dice de Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos también por el Espíritu. Y ahora yo me hice la pregunta a mí mismo: ¿ando realmente en el Espíritu? Porque si no ando en el Espíritu, va a ser difícil caminar diariamente, en lo cotidiano, en lo diario. Por eso digo que caminar es lo más difícil en la vida, porque es un trayecto de todos los días. Ese primer amor, esa fuerza, ese impulso que el Señor nos da al conocer el Evangelio, muchas veces se pasa. Y caímos en el aburrimiento, en el agotamiento espiritual, en la desidia. En el enfoque teológico aquí, el reino es presencial y está y ahí, es sentirnos dentro del reino. Y yo os hago una pregunta que no quiero que me contestéis, que contestéis vosotros. ¿Tú te sientes dentro del reino? O en las puertas, al entrar. Podemos pensar que volar o correr son los más gloriosos, pero en la Biblia caminar suele ser a nivel más profundo. Antes hablaba, porque ahí es donde se ve la madurez del cristiano, en el caminar diario. Volar requiere el Espíritu Santo que nos impulsa, esas corrientes. El Espíritu Santo nos da energía, la fuerza necesaria. Correr lo mismo. Pero aquí cambia un poco la cosa, no poco, no mucho. Aparte de que Dios nos da la fuerza necesaria para caminar todos los días, pero ya depende también de nosotros, porque tenemos que poner nuestra fuerza a disposición del Señor. Y eso es.
quitarnos el yo, coger nuestra cruz. Y eso es lo más difícil que podemos hacer, cada uno de nosotros. Correr también podemos ver con el Espíritu Santo, como hemos dicho. Caminar requiere constancia, firmeza, voluntad, perseverancia de ánimo para mantener una actitud, y esto es un esfuerzo nuestro. Combinado tanto con el Espíritu Santo como el de cristianos. Y eso es caminar en el Espíritu. Hermano, creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, que nuestra vivencia de llevar una vida cristiana, que al perseverar es lo más difícil, ¿verdad que sí? El llevar una vida diaria en el Señor es lo más difícil que nos puede tocar, hermano. Demanda del creyente una entrega absoluta. Es un esfuerzo de uno mismo, es decir, y como hemos dicho ya, tener una visión celestial, total. No podemos ser constantes si no somos consecuentes de que depende mucho de nosotros. Debemos de clavar nuestro propio yo para poder ser perseverantes en el camino diario del cristiano. Cuando dejamos de ver la meta, en verdad, cuando el cristiano se desanima, se viene abajo, se puede perder la esperanza. Podemos bajar la guardia y caer en las garras de Satanás. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos también en el Espíritu. Hay un ejemplo bíblico, y está al principio de la Biblia, que nos ayuda mucho a entender, una imagen que nos ayuda mucho a entender cómo debe de caminar el creyente. Génesis 5:24, ¿qué es lo que se habla de Enoc? Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aquí no está ni corrió ni voló, sino caminó con Dios y desapareció. Si me entendéis, no es que nosotros caminemos y no vamos a desaparecer, pero aquí la imagen, la idea es que Enoc fue en todo momento discípulo de Dios, y se lo llevó el Señor. Por las circunstancias no las entendemos, pero tenía una perfecta comunión con Dios este hombre. Hebreo, aquí el reino es presencial, caminar paso a paso, demuestra que la fe no es un evento pasajero o emocional, sino, vamos a llamarlo, un estilo de vida. La fe del cristiano tiene que ser un estilo de vida reflejado. Y es la liberación de la necesidad para poder mantenernos fieles. En Hebreos 12:2, y voy a terminar con esto, y voy a poner un ejemplo muy gráfico que pasó de verdad, ocurrió de verdad, y a mí me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho. En Hebreos 12:2, ahí tenemos la visión de la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El ánimo, la energía, la fuerza, la visión, la esperanza nos lo da Dios, pero puestos los ojos en Jesús, por su Hijo Jesucristo. Y esto solamente se consigue no perdiendo de vista la meta, al Señor Jesús. Si no, nos hundimos, desfallecemos. Y voy a poner este ejemplo y termino con esto. Yo no sé si sabéis quién fue Florence Champion. Yo no la conocía también. Su historia, voy a leerlo, su historia de perseverancia es de hecho una de las parábolas o enseñanzas, una ilustración, se podemos llamar también, de motivación más famosa del mundo. Esto ha sido muy compartido y se comparte mucho en YouTube, en los medios de internet y en las reflexiones. Y ocurrió exactamente el 4 de julio de 1952
A sus 34 años era una nadadora profesional. Tras haber sido ya la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha en ambas direcciones, Florence se propuso ser la primera mujer en cruzar a nado el Canal de Catalina, que está en la parte del Pacífico de Catalina, a una distancia de 21 millas, es decir, unos 34 kilómetros, en el Océano Pacífico, desde la isla hasta la costa, desde la isla de Catalina hasta California, Los Ángeles. Las condiciones eran muy adversas. La mañana del intento, el agua estaba helada y sobre todo apareció una niebla densa y muy espesa, que no podía ver la visibilidad prácticamente a cero. No podía ver los botes porque había unos botes que iban al lado de ella, claro, por si ella no podía cruzar, y no podía ver los botes, de lo densa que era la niebla. No solamente por eso, sino también para protegerla de los tiburones, y que los botes iban apartando todo, por si había algún tiburón, para que ella pudiera seguir nadando. Las condiciones adversas, la mañana que intentó el agua estaba helada y sobre todo apareció una niebla densa y espesa que produjo la visibilidad prácticamente a cero y no podía ver. Eso se televisó, por lo visto, bueno, en todo el mundo no lo sé, pero en Estados Unidos se televisó. Fue un evento mediático enorme, millones de personas seguían en la transmisión en directo por la televisión. El abandono. Tras nadar casi 15 horas seguidas, combatiendo el frío y la ceguera de la niebla, completamente agotada físicamente y mentalmente, Florence pidió que la sacaran del agua. Su madre, que iba en el bote, en uno de los botes, le gritaba: «Estás muy cerca». Pero Florence no aguantó más al subir al bote. Se dio cuenta de la desgarradora realidad. Estaba a tan solo 1 milla de la costa, a unos casi 2 kilómetros. Estaba. La niebla le había impedido ver la meta. Al día siguiente, en una rueda de prensa, dejó una frase célebre. Dice: «No me justifico, pero si hubiera podido ver la costa, creo que lo habría logrado. No fue el frío lo que me venció, fue la niebla». El segundo intento, en septiembre del 1952, tan solo 2 meses después, Florence volvió a meterse en el agua. Las condiciones eran exactamente las mismas y el éxito. Curiosamente, ese día volvió y levantó la misma niebla espesa. Sin embargo, esta vez cambió su estrategia mental. En lugar de buscar la costa con los ojos, declaró que mantuvo una imagen mental fija de línea de la playa en su mente durante todo el camino. No solo logró cruzar con éxito, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo, sino que además batió el récord absoluto de los hombres por más de 2 horas. Esto, hermano, es un ejemplo muy grande para nosotros de superación, que se utiliza constantemente en los vídeos para ilustrar que muchas veces la niebla de la vida nos dificulta ver la imagen de Cristo. Mantener el enfoque de las metas, aun cuando en la niebla de la vida nos permite ver el objetivo que es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros ponemos niebla en nuestras vidas que nos dificulta ver la imagen del Señor Jesús. Y así no podemos. No vamos a ser más que vencedores. Queridos hermanos, que esto sirva de estímulo para que podamos seguir nuestra vida diaria cristiana, volar, correr y caminar en el Señor. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos. Porque tú eres un Dios de amor, Señor. Eres un Dios de misericordia. Un Dios que vemos, Señor, como tú le infundes la fuerza necesaria. Porque tú conoces, Señor, nuestra hechura, Señor, como dicen tus salmos, que incluso hemos sido tejidos, Señor, en el vientre de nuestra madre. Y tú conoces mucho más de nosotros que nosotros nos podemos conocer. Pero una cosa sí es, Señor, que un día tú llegaste a nuestras vidas, Señor,
la cruz se clavó en nuestro corazón. Y entendimos y comprendimos, Señor, que por nuestras propias fuerzas y nuestras propias obras no podemos alcanzar esa salvación, Señor, que depende de ti.